¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo algo tan simple como una píldora puede convertirse en un arma silenciosa de destrucción masiva? Lo que pocos saben es que, mientras millones luchan por aliviar el dolor crónico, la industria farmacéutica ha encontrado en esto una oportunidad multimillonaria. Y no estamos hablando de innovaciones milagrosas o avances médicos revolucionarios. Estamos hablando de un negocio que transforma el sufrimiento humano en cifras astronómicas. El dolor se ha convertido en una mina de oro. ¿Pero para quién? Para aquellos que se lucran a costa de la desesperación. Suena absurdo, ¿verdad? Pero la realidad es aún más impactante. Detrás de las promesas de alivio inmediato, hay una trama mucho más oscura. ¿Y si te dijera que todo lo que sabes sobre los medicamentos para el dolor ha sido cuidadosamente manipulado para engañarte? Prepárate, porque lo que viene a continuación te hará pensar dos veces antes de creer en lo que te receta el médico. Estados Unidos, desde hace décadas, declaró la guerra contra las drogas. Sin embargo, irónicamente, la crisis de los opioides surgió como un problema aún más devastador, como si fuera una ola que nadie vio venir. Opioides como la morfina y la heroína siempre estuvieron en la mira, pero fueron las nuevas drogas, como la oxicodona y el fentanilo, las que trajeron consecuencias aún más peligrosas. La capacidad de estas sustancias para causar adicción con solo una pequeña dosis, a veces menor que la punta de un lápiz, pone en duda incluso las mejores intenciones médicas. Esto abre una pregunta. ¿Dónde trazamos la línea entre el uso medicinal y la dependencia? La evolución de esta crisis no es accidental. Cuando se piensa en una droga capaz de quitarle la vida a alguien con solo 2 miligramos, el escenario parece de ciencia ficción, pero es real y alarmante. El fentanilo, por ejemplo, que muchos ni siquiera conocían hace unos años, entró en las calles de manera silenciosa y letal. Imagina una droga tan poderosa que puede ser fatal con un contacto mínimo. ¿Cómo es que pacientes e incluso médicos fueron llevados a creer que sería inofensiva? Esto nos lleva a una reflexión importante sobre cómo llegamos a este punto. La dependencia que generan los opioides es diferente a cualquier otra. Una vez que una persona entra en este ciclo, es casi imposible salir. En muchos casos, comienza con una simple receta médica, tal vez por un dolor de espalda o un postoperatorio. El problema está en la transición, de una pastilla para el alivio a una necesidad incontrolable. Ahora, si esto te suena familiar, imagina cómo esta prescripción inocente puede tener consecuencias mucho mayores de las que imaginamos, especialmente cuando entremos en el próximo tema, donde los intereses financieros de la industria farmacéutica moldean esta realidad. La industria farmacéutica, con sus miles de millones en ingresos, no solo observó la crisis de los opioides desde un palco, sino que, en muchos casos, fue la principal protagonista de esta historia. En los años 90, grandes corporaciones como Purdue Pharma lanzaron campañas de marketing agresivas, casi como si vendieran un sueño en forma de píldora. Sus comerciales garantizaban que los opioides eran seguros y eficaces, pero en el fondo, sabían que estaban promoviendo sustancias altamente adictivas. Un juego arriesgado, donde el lucro pesaba más que la seguridad. ¿Puedes imaginar el impacto de esta estrategia en estados donde las regulaciones eran prácticamente inexistentes? Estas campañas estaban diseñadas con una precisión quirúrgica. Sabían exactamente dónde apuntar. Regiones con menos supervisión, comunidades más vulnerables e incluso áreas rurales donde el acceso a la atención médica era limitado. Es casi como si esos lugares hubieran sido escogidos a dedo. Para muchos, la solución al dolor crónico parecía estar al alcance, pero la realidad era muy diferente. Si una persona estaba en una región con poca regulación, tendría más probabilidades de recibir una receta para opioides, y así comenzaba un ciclo que podría durar años o, en muchos casos, terminar en tragedia. Lo que hace que todo esto sea aún más inquietante es que esas mismas empresas no se detuvieron ni por un segundo para reflexionar sobre las consecuencias. Con las ganancias disparándose, no había lugar para el remordimiento. Es casi imposible no pensar. Si tantas vidas fueron afectadas por decisiones motivadas por el dinero, ¿qué podemos esperar del futuro? Y lo más importante, ¿cómo puede empezar a repetirse esta lógica en otras partes del mundo? Como veremos en el siguiente punto, la crisis de los opioides no fue un evento único y aislado, sino una evolución en 3 olas distintas. Comenzó con el uso de opioides legales, como la oxicodona, y cuando los efectos devastadores de estas drogas se hicieron más evidentes, muchos dependientes migraron a la heroína, una alternativa más barata y fácil de obtener. Y luego, llegó la tercera ola, la más mortal de todas, los opioides sintéticos, con el fentanilo a la cabeza. Imagina algo 100 veces más potente que la morfina, capaz de matar en minutos. Esta transición no fue accidental. Sucedió porque la búsqueda de la sustancia era insaciable, y el mercado ilícito supo exactamente cómo llenar ese vacío. En 2021,
El número de muertes por sobredosis en Estados Unidos superó las 75.000, y más de la mitad de esas fatalidades involucraban fentanilo u otros opioides sintéticos. Esta estadística es casi impensable. ¿Cómo llegamos a este punto? Muchos de esos dependientes comenzaron con una simple receta médica. Es como si un camino estuviera pavimentado, comenzando en la clínica y terminando en las calles, donde las drogas ilícitas son cada vez más potentes y mortales. La escalada fue rápida, casi inevitable. Aquellos que ya no encontraban opioides en las farmacias se volvían hacia alternativas más peligrosas, creando una espiral de desesperación. Lo más aterrador es que el problema está lejos de terminar. Con el fentanilo siendo traficado y mezclado en otras sustancias, el peligro está en todas partes. Una pequeña cantidad puede estar en cualquier píldora vendida en las calles, sin que el usuario siquiera lo note. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Podría esta misma escalada suceder en otros países? Brasil, por ejemplo, parece estar en una encrucijada, como veremos a continuación. Aunque la crisis de los opioides en Estados Unidos ha devastado comunidades enteras, Brasil aún parece estar un paso atrás, pero tal vez no por mucho tiempo. Con más del 40% de los brasileños sufriendo de dolor crónico, el país se ha convertido en un objetivo atractivo para la industria farmacéutica. Las ventas de opioides en Brasil crecieron un 465% entre 2013 y 2019, lo que levanta una señal de alerta. La cuestión no es si la crisis llegará, sino cuándo. Para quienes piensan que esto está lejos de la realidad brasileña, basta recordar que Brasil ya tiene un historial de dependencia de otras drogas, como el crack y la cocaína. No sería exagerado decir que estamos al borde de una nueva crisis, solo que esta vez, disfrazada en medicamentos recetados. Lo que hace que este escenario sea aún más preocupante es la falta de regulación estricta en Brasil. Aunque la Anvisa regula la venta de medicamentos controlados, la supervisión en muchos casos es laxa, especialmente en regiones más remotas. Además, el atractivo de los opioides es fuerte. Se ven como una solución rápida para un problema doloroso. ¿Quién no querría acabar con ese dolor de espalda persistente con solo una píldora? Pero la realidad, como se ha visto en otros países, es que el alivio temporal puede convertirse en una pesadilla de dependencia a largo plazo. Brasil tiene la oportunidad de aprender de los errores de otros países, pero esto requiere acción inmediata. Si las ventas de opioides continúan creciendo a este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que veamos historias similares a las de Estados Unidos en territorio brasileño. Y con ello, la pregunta que queda es: ¿estamos preparados para enfrentar las consecuencias de esta escalada? Es ahí donde los números hablan por sí mismos, como veremos ahora. Los números, muchas veces, cuentan historias que las palabras por sí solas no pueden. Imagina algo tan potente que 2 miligramos, el equivalente a unos pocos granos de sal, son suficientes para matar a una persona. Este es el fentanilo, el protagonista de la tercera ola de la crisis de los opioides. Su extrema potencia es lo que lo hace tan letal y tan lucrativo al mismo tiempo. Estos números nos obligan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y cómo sustancias poderosas pueden derrumbar sistemas enteros, desde la salud pública hasta el tejido social. El impacto que tienen estos números es abrumador. Una vida puede ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, y todo debido a una cantidad mínima de un químico sintético. Entre 1999 y 2021, más de 645,000 estadounidenses perdieron la vida debido a los opioides. Para poner esto en perspectiva, es como si una ciudad entera fuera borrada del mapa. Lo que es aún más alarmante es que este número sigue creciendo. Incluso con campañas de concientización, regulaciones más estrictas y una mayor supervisión, la epidemia persiste. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué las soluciones no están funcionando? La adicción a los opioides no es solo una cuestión de salud, sino también de economía, políticas públicas, por supuesto, de interés financiero. Cuando el lucro se coloca por encima de la vida, los números solo tienden a aumentar. En Brasil, el aumento del 465% en las ventas de opioides entre 2013 y 2019 nos coloca en una posición delicada. ¿Estamos al borde de una epidemia similar a la de Estados Unidos? Si no se hace algo rápidamente, la historia podría repetirse. La cuestión aquí no es solo sobre estadísticas frías, sino sobre lo que esos números significan en la práctica. Y, por supuesto, cómo vamos a reaccionar ante ellos. La próxima fase de esta discusión es crítica, y debemos estar preparados para enfrentarlo. Ahora que comprendes lo profunda que es esta crisis, la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con esta información? El conocimiento es inútil si no se aplica. ¿Cuántas personas a tu alrededor pueden estar atrapadas en este ciclo sin siquiera darse cuenta? La industria farmacéutica continuará lucrando mientras prevalezca el silencio. Es hora de tomar una acción, de difundir esta verdad,
de cuestionar lo que se vende como solución. ¿Y tú? ¿Vas a seguir creyendo en todo lo que te dicen o vas a empezar a cuestionar, a investigar? Tu salud, tu vida y tu futuro dependen de las decisiones que tomes hoy. Entonces, ¿qué tal si comenzamos ahora? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigamos desentrañando juntos los secretos que pocos se atreven a revelar. Tu cambio comienza aquí.